Bendiciones, mis hermanas, buenas noches. En esta hora es un deleite, ¿verdad? Compartir la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a tocar un tema muy hermoso que se llama Ten paciencia, espera en Jehová. Pero antes de iniciar con esta palabra, mi hermana, yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora y vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Bendito Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Porque tú, Señor, no dejas de hablar y siempre hablas a nuestra vida a través de tu palabra. En esta noche, Señor, te pido, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que están escuchando esta palabra. Prepara su corazón, Señor, y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y nos haga pensar y meditar, Señor, en tu propósito y en tu grande amor que has tenido para cada una de nosotras. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En esta noche, mi hermana, vamos a ver este tema tan hermoso y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:12. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente que dice así: Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Si tu esperanza está puesta en Dios, tenemos la seguridad de que Dios obrará en nuestra vida y obrará en las necesidades que tenemos cada una de nosotras, siendo pacientes y sin dejar de orar. Dice, alégrate por esa esperanza. Y yo doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque ciertamente nuestra esperanza siempre ha estado en Dios. Y tenemos esperanza, nuestra fe está en Él. Pero aquí hay algo bien importante que dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. En el Salmo 27:14, igual en la Nueva Traducción Viviente, dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, espera en Jehová. Y esto de esperar en Jehová, realmente nos habla esta palabra de Dios, estos textos que hemos leído, en que nos recalca algo muy claramente. Pon tu esperanza en el Señor y ten paciencia. Ten tu esperanza, confía, espera en Jehová, sé paciente. Pero muchas veces nosotros parece como que lo único que nos queda es la impaciencia, porque la paciencia realmente muchas veces se acaba en nuestra vida. La paciencia es algo que ya no tenemos. Y menos en estos tiempos, ¿no? Ahorita con esta situación que atravesamos, lo que menos tenemos es paciencia. Pero ya de tiempo atrás, nuestra vida ha sido una vida bastante acelerada, bastante impaciente. Pero hoy vamos a entender por qué nos dice que tengamos paciencia, ¿verdad? Y una de las cosas que yo veía cuando meditaba acerca de la paciencia es que en la vida de muchas de nosotras llega un tiempo en el cual llegamos a desesperar porque pensamos que tenemos mucho tiempo esperando una respuesta de nuestro Dios, que llevamos ya mucho tiempo pidiendo por lo mismo y pareciera que no hay respuesta de parte de Dios. Y esto es algo que me llevaba a meditar realmente en por qué nos impacientamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué llega ese tiempo de desesperación? Pero si hay algo que es bien claro, mi hermana, es que Dios tiene sus tiempos establecidos y los tiene bien establecidos en la vida de cada quien, en la vida de cada uno de sus hijos y aún en la naturaleza misma, en su misma creación. A todo Dios le puso un tiempo y un tiempo exacto. Todo camina con un tiempo exacto. Y en esos tiempos que tiene Dios establecidos, no es para nosotros el conocer sus tiempos. No nos es para nosotros conocerlos. De hecho, no los podemos conocer. No podemos conocer el tiempo de Dios. Lo más que conocemos es que dice la palabra de Dios que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Entonces no podemos medir, ni siquiera podemos conocer bien los tiempos de Dios. Más bien,
tenemos que esperar en Dios. Y esperar en Dios y esperar por esos tiempos. Y esperar en esos tiempos. No hay otra manera de entender el tiempo de Dios. Lo único que tenemos claro es que Dios es exacto y que Dios nunca llega tarde. Amén. Y mira, un ejemplo lo tenemos en la vida de Abraham. Imagínate que si Dios le hubiera dicho a Abraham en Harán el plan que tenía para su vida. Imagínate que Dios le hubiera mostrado a Abraham y le hubiera dicho, mira Abraham, vas a tener que salir, vas a hacer esto, en tal tiempo tal cosa, y en tantos años vas a recibir la promesa, tu hijo deseado. El hijo que han tomado, te lo voy a dar en tantos años. Imagínate. Pudiéramos pensar entonces que Abraham hubiera dicho, tantos años me faltan para abrazar al hijo prometido, al hijo tan amado. Entonces yo me imagino que su amor y su espera para ese hijo hubiera sido, en vez de esperar pacientemente, hubiese convertido en una desesperación. Porque cuando anhelas algo tanto, quisieras tenerlo ya. Y cuando sabes que ya lo vas a recibir, pudiéramos llegar a la desesperación. Entonces yo entiendo que quizás por eso Dios no le reveló a Abraham sus planes, ni siquiera sus tiempos. Él solo le dijo, espera, yo te voy a dar el hijo. Pero no le dijo cuándo. Y entonces su fe y su esperanza estuvieron siempre en Dios. Confió, no dudó. Ese es un testimonio grande de Abraham, es que él no dudó nada, creyó fielmente y esperó pacientemente. Si Dios se hubiese revelado, quizás Abraham no hubiera esperado de la misma forma. Quizás hubiera desesperado, ¿verdad? Y así es como trabaja Dios, porque el plan de Dios es que nosotros aprendamos a esperar en Él, confiando en Él, esperando en Él, fielmente. Por eso uno te dice, mira, por ese mismo amor tan grande que Dios tiene para cada una de nosotras, por ese amor tan grande que tenía en Abraham, es por eso que Dios no reveló su secreto, no reveló el tiempo y no reveló el plan que tenía. Porque sabe Dios que en nuestra naturaleza humana somos muy fáciles de desesperar. Y entonces, en la esperanza y en la espera, Dios va perfeccionando nuestro carácter como hijos de Dios. Va perfeccionando nuestra obediencia. Y Abraham esperó, obedeció a Dios, no desesperó. Por eso su fe le fue contada por justicia. Pero imagínate, mi hermana, si Dios te dijera por adelantado, ¿cuántos años tienes más que esperar para que tus deseos o tus sueños o eso que has pedido, que has clamado, se hagan realidad? Imagínate que Dios te dijera, solo te falta tanto tiempo. Y entonces yo creo que en ese momento quizás hasta dejemos de orar. Por eso que Dios nos dice que ya nos va a dar. Dejas de orar, dejas de clamar, dejas de pedir, porque ya lo tienes. Prácticamente sabes que ya está contigo. Entonces, por eso Dios usa ese tiempo. Porque mira, en el tiempo de Dios, Él no está apurado. En Él no hay desesperación. En Él no se le acaba el tiempo, vaya, como a nosotros. Híjole, y es que ya se me está pasando el tiempo. No, a Dios no, fíjate que no. Fíjate que Dios tiene tan controlado el tiempo y tiene tan marcado el tiempo en la vida de cada uno, que los únicos que se desesperan con el pasar del tiempo somos nosotros. Nosotros sentimos que el tiempo se nos acaba, que hemos perdido tiempo,
que ya no hay tiempo, que ya no tenemos tiempo nosotros. Pero Dios tiene el tiempo bien medido justamente en la vida de cada uno de nosotros por una cualidad muy simple. El tiempo es de Dios. Y entonces, mi hermana, yo cuando entiendo esto del tiempo de Dios, digo, ciertamente, Señor, eres bueno y eres sabio, ¿verdad? Conoces y nos conoces también, que por eso mismo no nos das a saber qué es lo que ha de pasar o cuánto tiempo hemos de seguir esperando. Él solo nos dice, espera, espera, yo cumplo mi palabra, espera en mí, te estoy preparando para que estés lista para recibir la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén, Señor, amén, sí, ciertamente. A lo mejor en esa espera, mi esperanza crece cada día más, porque sé que dice la Escritura que Él no es hombre para mentir. Y yo sé que cada una de las promesas que Dios ha declarado en mi vida y en tu vida, en el tiempo de Dios, van a tener un cumplimiento. Pero tenemos que tener paciencia. En Romanos 8:24 dice la palabra de Dios, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué espera? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esto es una gran verdad. Cuando tú sabes que vas a recibir algo, lo esperas con paciencia. Pero si eso que tú vas a recibir, lo ves antes de recibirlo, ya no lo esperas con la misma paciencia. Ni lo esperas con el mismo amor, ni lo esperas con la misma ansia de tenerlo, porque sabes que lo vas a tener. Entonces, por eso el Señor dice, porque es en esperanza fuimos salvos. En esperanza. La esperanza de muchos de haber sido salvos fue porque fuimos alcanzados, porque no sabíamos. Nunca nos imaginamos. Hay un canto muy hermoso que cantan en la iglesia que dice, ¿quién lo diría? ¿Verdad? Que yo estaría un día alabando al Señor. ¿Quién lo diría? Porque había una esperanza en que algún día, nunca nos lo dijeron cuánto tiempo, sin en cambio en esa esperanza fuimos alcanzados. En esa esperanza nosotros estamos hoy alabando y glorificando a Dios. Porque el tiempo de Dios tiene sus misterios, pero no nos corresponde entender, sino confiar. A veces sí quisiéramos saber el tiempo, pero no nos corresponde a nosotros entender el tiempo de Dios. Creo que no sería sano, y Dios lo sabe, para nosotros en nuestra naturaleza conocer nuestros tiempos. Entonces por eso Dios nos dice, ten paciencia, aprende a esperar. Nuestro tiempo tiene prisa, pero en el tiempo de Dios está la perfección. Si hay algo que a Dios le gusta, y es una de sus cualidades, es la perfección. Y Dios es perfecto, todo lo hace justamente perfecto. Y para esa perfección, Dios tomó un tiempo para perfeccionar las cosas. Y entonces tenemos que aprender a esperar y a confiar en que Dios lo está haciendo todo perfecto, todo exacto. Mira, dice una parte de la Escritura, si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, imagínate lo que Dios está preparando para cada una de nosotras si sabemos esperar. Si aprendemos a esperar, a poner nuestra esperanza en Dios y a confiar, ¿verdad? Porque Dios ama la perfección. Y esperar puede ser la más difícil de las opciones que tengamos para alcanzar nuestras bendiciones. Porque no es fácil esperar. Es más fácil que desesperemos.
Pero Dios, siendo dueño del tiempo y como tal, Él determina nuestro hoy. Hoy tu día fue determinado por Dios. Dios determinó tu día de hoy. Dios lo que recibiste en base a su misericordia y a su favor fue lo que Dios determinó para hoy en tu vida. Y lo que Él determina para tu vida mañana, Él lo está escribiendo hoy. A Él, el Señor escribe nuestro mañana y determina nuestro presente como prepara nuestro futuro, pero sabiendo esperar. Porque hay algo bien cierto, que quien espera en Dios jamás será decepcionado. Quien sabe esperar en Dios, Dios no decepcionará jamás. Él, en base a tu paciencia y a tu esperanza en Él, Él es como Él va a responder a lo que tú has clamado. Porque la paciencia no es una cualidad que se rinde ante las circunstancias. La paciencia no es algo que desespera. La paciencia no cede ante la presión de una prueba. Cuando la paciencia está en nosotros, nosotros podemos tener la capacidad de permanecer a pesar de las circunstancias esperando en Dios. ¿Cuántas veces nos ha tocado atravesar situaciones muy difíciles y por difíciles que han sido, nuestra esperanza está en Dios y decimos, solo en ti, Señor, esperamos tu respuesta, ¿verdad? Porque hay una esperanza en que Dios va a actuar, que ante Dios, y aunque tengamos alguna prueba, nuestra esperanza está en Dios, y aunque no sea la opción más cómoda o la más o la mejor de las opciones que tengamos cuando nos dicen solo espera en Dios, pero es la más efectiva, porque no hay otra de las cosas, porque como no conocemos el tiempo de Dios, no te queda más que esperar, no te queda más que ser paciente, porque una persona que tiene paciencia, una persona que la paciencia está en ella, es totalmente diferente. Una persona que tiene la paciencia, ella tiene dominio sobre sí misma. Una mujer con paciencia tiene dominio sobre ella. Ella está siempre tranquila y está serena cuando en ella hay paciencia. Mira, porque en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotras mismas. Cuando hay dominio propio en nosotras, podemos controlar nuestras emociones y no nos controlan a nosotras. Nosotros podemos controlar nuestras emociones y no que nuestras emociones nos controlen a nosotras. Cuando tenemos dominio propio, podemos detenernos a pensar en qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que está pasando, cómo tenemos que actuar. Cuando en una mujer hay paciencia, tiene el dominio sobre ella misma. No actúa locamente. Se da el tiempo para pensar realmente lo que va a hacer. Y cuando ella logra controlar sus pensamientos, controla también sus emociones y entonces reaccionamos positivamente ante las circunstancias que estemos viviendo. Y lo hacemos con paciencia y en obediencia a Dios. Mira, el dominio propio es tan importante en la vida de las hijas de Dios, porque realmente nos enseña a controlar nuestras emociones. Y esto nos ayuda a tener control sobre las situaciones. Muchas veces el no tener paciencia, el no tener calma, nos hace perder la cordura. Y cuando perdemos la cordura, actuamos locamente. Y entonces por eso es que es tan importante
el dominio propio. Mira, un autor anónimo escribió: un momento de paciencia puede parar un gran desastre, pero un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Es la gran diferencia del ser pacientes. Para nosotros recibir y ver el favor de Dios en nuestra vida, tenemos que aprender a ser pacientes, muy pacientes. Esperar en Dios. Y esperar en Dios difícil es, porque vuelvo otra vez al canto maravilloso que me gusta, que dice: esperar en ti, difícil sé que es, pero mi corazón confiado está en ti. Cuando nuestro corazón confía en Dios, realmente esperar en Dios puede ser difícil, puede ser la opción menos cómoda, pero es la más efectiva. Y cuando aprendemos a esperar en Él, nuestro corazón confía en Él, nuestra fe se vuelve a Dios y empezamos a esperar en Dios, porque cuando nosotros nos dejamos no aprendemos a ser pacientes, entonces la impaciencia siempre va a arruinar todos los planes de Dios en tu vida, y uno mismo, por la impaciencia, no alcanzamos lo que nos proponemos muchas veces. Porque la impaciencia provoca, o ha provocado, en que muchas veces la impaciencia ha provocado que muchas mujeres no alcancen sus propósitos personales. Por la impaciencia, muchas veces no logramos una carrera universitaria si no lo propusimos en algún momento. Por ser impacientes, muchas veces no esperamos que llegue el varón adecuado a nuestra vida. Por impacientes, muchas veces nosotros tomamos decisiones de las cuales después acabamos diciendo: si lo hubiera pensado antes, si me hubiera esperado, si hubiera actuado con más calma. La impaciencia nos arruina muchas veces la vida. Por eso es que Dios dice: sé paciente, ten cordura, no actúes locamente. La impaciencia es sinónimo de desesperación. Y cuando empezamos a impacientarnos, nos desesperamos. Y ahí es cuando perdemos la cordura. Cuando ya actuamos locamente por desesperación. Y en el ámbito espiritual es igualmente. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones equivocadas que muchas veces nos terminan alejando de Dios. Hay gente que piensa que ha perdido muchos años y que quizás Dios nunca va a responder, o que esa palabra que leyeron para su vida no era la correcta, no era para ellos, porque no ha llegado a un cumplimiento. Pero en la paciencia se perfecciona el carácter de una hija de Dios. Aprendemos a esperar, aprendemos a confiar. Por eso es importante hacer caso a cuando Dios dice: ten paciencia, porque la paciencia es una cualidad de Dios. Y esa cualidad debe de estar en nosotras, las hijas de Dios. Mira, en el Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El lento para la ira me habla de lo paciente que es Dios. O sea, nosotros, como decimos muchas veces, somos hasta de mecha corta, ¿verdad? No, yo soy mecha corta, a mí no, yo no aguanto tanto. En cambio Dios, imagínate cuán paciente es, cuán lento para enojarse, para airarse, a pesar de que muchas veces fuimos rebeldes, renegamos de Dios, le reclamamos cosas, lo pusimos como injusto, como un Dios malo, como un Dios injusto, con un Dios que pareciera que mandara males a nuestra vida, cuando que Dios lo único que ha querido es el bien. Entonces, aún a pesar de eso, de nuestra rebeldía,
de nuestra, ¿cómo podremos decirle? De tan irrespetuosos que fuimos con Dios. Él nos ayudó y Él nos esperó pacientemente a que tú decidieras abrirle las puertas de tu corazón y aceptarlo como Dios. A veces cuando pienso en esto y digo, ciertamente qué paciente ha sido Dios y qué paciente es, cuánto espera para que nosotros nos volvamos a Él. Y sus brazos no se acortan. Y siempre está hablando con amor y con paciencia, con todo el amor para reunirte, para llegar con Él, para que tú quieras estar con Él, que Él habite en tu vida, que Él entre a tu corazón. ¿Cuánto tiempo espera? Mucho, mucho tiempo. Y la paciencia de Dios, Él es así de paciente, porque finalmente la paciencia es un don divino. Es un don que proviene directamente de la gracia de Dios. Porque un corazón no regenerado, un corazón que no ama a Dios, un corazón que no le ha permitido a Dios que entre en su vida, un corazón que sigue ocupándose en otras cosas y que no le interese el buscar a Dios, en ese corazón no puede producirse la paciencia. No puede producirse la paciencia en un corazón que no ha decidido cambiar. Porque en nosotros producir la paciencia no es fácil. ¿Por qué? Porque no la podemos producir nosotros. Nosotros podemos tener calma, nos podemos calmar, pero no podemos tener paciencia. No puedo decir hoy voy a ser paciente. No puedes. Puedes calmarte, puedes proponer calmarte y no acelerarte, puedes proponer no exaltarte, pero no puedes proponer en tu vida tener paciencia. La paciencia no la podemos producir nosotros, ¿no ves algo? La paciencia no es algo que dependa de ti. La paciencia no es por nosotros mismos. La paciencia es una obra del Espíritu Santo. La paciencia solamente el Espíritu Santo la derrama sobre nosotros como uno de sus regalos. Y este texto pues ya lo tenemos bien conocido, ¿verdad? El de Gálatas 5:22 que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe. Solo el Espíritu Santo nos puede dar la paciencia para poder esperar, saber esperar en Dios. No es algo que dependa de nosotros. ¿Y sabes cuál es la causa de la impaciencia muchas veces en nuestra vida? Pues la falta de paz. Cuando no hay paz en tu vida, mucho menos puede haber paciencia. Será por eso que Dios puso a la paciencia después de la paz. En la lista de los frutos del Espíritu está primero la paz y después la paciencia. Entonces, la impaciencia, la falta de paz, es la que nosotros no nos permite tener paciencia. Porque a la manera de como somos, de nuestro carácter, muchas veces lo decimos, yo soy muy impaciente. No hay paciencia en mí, me desespero. Y solamente vas a aprender a vivir en paciencia y a saber esperar cuando tú realmente le permitas a Dios que regenere tu corazón. Y en un corazón regenerado, en un corazón limpio, es como Dios va a empezar a poner en tu corazón esa semilla que va a traer un brote de su Espíritu Santo en tu corazón. Y entonces ese fruto de paciencia va a empezar a ser evidente en tu vida.
pero esa es una obra del Espíritu Santo. Este fruto de la paciencia proviene por medio del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder tener paciencia? Pues, ¿cómo? Buscando la ayuda del Espíritu Santo. Fíjate, en esta situación de pandemia, por diferentes situaciones, hemos perdido nuestra paz, nuestra estabilidad, perdimos nuestra seguridad y nos hemos vuelto impacientes. Ya no hay paz en nosotros. De hecho, ya hace mucho tiempo que la impaciencia es lo que ha reinado en muchas de las personas, en muchos de los hijos de Dios. Ha sido más la impaciencia que la paciencia. Todo lo queremos rápido. Queremos que las cosas de Dios son en el momento que nosotros queremos y como queremos. Y no como Dios quiere, ni en el tiempo que Dios quiere, ni sabemos esperar la respuesta de Dios. Y en esto de no saber esperar es cuando viene en nuestra vida esos tiempos como de estabilidad, como de infructividad, como que vienen tiempos no de calma, sino tiempos muertos, en los cuales no vemos nada, en nuestra vida no fluye nada, en nuestra vida no hay nada nuevo, empezamos a sentirnos como vacíos, como inertes. ¿Por qué? Porque nos cansamos, siempre es lo mismo, y a lo mejor esperamos muchas veces que haya un renuevo en nosotros, pero que ese renuevo tiene que ser en la iglesia. Que la iglesia tiene que ser renovada para que yo pueda ser renovado. Y las cosas son al revés. Tú tienes que ser renovado en tu espíritu. Tiene que ser renovado tu corazón. Tiene que ser renovada tu mentalidad para que pueda el Señor y el Espíritu Santo traer ese brote y podamos recibir esos frutos del Espíritu que nos van a traer esa nueva vida en nosotros, una vida espiritual. Y cuando esos frutos fluyen en nuestro corazón, en nuestra vida como hijas de Dios, entonces todos estos frutos como el amor, como el gozo, nos vuelven a dar vida, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Entonces, es un tiempo de regeneración el que tenemos que tener nosotros para poder experimentar la paciencia y poder esperar en Dios. No entender el tiempo de Dios, sino saber esperar el tiempo de Dios. ¿Cómo recuperamos entonces la paz si ya estoy viviendo en impaciencia? Pues buscando al Consolador, al Espíritu Santo. Él nos dará la paz en Jesús. Nos dará esa paz que había en Jesús. Nos dará esa paz que había en Él y esa paciencia que había en Jesús. Mira, dice en Juan 14:27, Jesús dijo, la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Yo les dejo mi paz. Porque, sabes, muchas veces nuestra tranquilidad, que es sinónimo de paz, muchas veces radica en tu estabilidad económica, en tu estabilidad emocional. Muchas veces radica en el hecho de que tú tengas una estabilidad, tengas tu trabajo, tengas tu casita, tengas a tu esposo, tengas a tu familia, tengas a tus hijos. Y entonces todo eso alrededor, tú dices, yo estoy en paz porque no me falta nada, tengo un trabajo, tengo mi casa, tengo a mis hijos, no estamos enfermos, gracias a Dios, estoy en paz. Pero la paz que Dios da no es esa. Por eso Jesús no es la paz que el mundo da, porque esta paz está basada en tu estabilidad económica, está basada en tu familia, está basada en tu trabajo. Esa paz la tienes asegurada
porque tienes un techo en tu casa. Esa es la paz, es lo que te produce paz, seguridad, tranquilidad. El dinero es algo que nos trae paz y estabilidad también. Pero la paz que Dios Jesús da no está cimentada ni basada ni en personas, ni en dinero, ni en emociones, ni nada. La paz que Dios da es una paz que viene directamente del reino de Dios. Es una paz que está anclada en el reino de Dios, que es descendida y desciende hacia nosotros como un bálsamo, como una fuente que trae a tu vida paz y tranquilidad a pesar de la tormenta, a pesar de la inestabilidad. La paz de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento, porque hay gente que dicen, ¿cómo es posible que estás atravesando la situación de la pandemia? Yo te veo tan en paz, porque confío en Dios. ¿Cómo puedes decir que estás contento si ni trabajo tienes? Porque esa paz me produce paciencia, porque estoy esperando en Dios, porque es la paz que Dios nos da, la paz que Dios derrama sobre nosotros, esa paz que nos dejó, esa paz que fluye directamente del reino de Dios, está presente en todas nuestras circunstancias. Y a pesar de nuestras circunstancias, podemos caminar en paz, confiando en Dios. Entonces, esa paz que el mundo no conoce es la paz que le sorprende al mundo, porque no conocen esa paz. Y a veces equivocamos la paz de Dios con la paz que el mundo nos da. Pero eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira, porque cuando experimentemos realmente la paz que Dios nos da, entonces podremos estar en paz aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la escasez, aún en medio de las circunstancias. La paz de Dios está en ti y eso te hace permanecer confiado, esperando. Ahí es cuando se activa tu fe, cuando tienes esa paz de Dios. Es eso que es lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. O sea, no tienes dinero, pero espero en Dios que eso solucione. ¿Cómo se va a solucionar tu problema si no tienes ni trabajo? Porque estoy esperando, porque Dios me da la paz para no acelerarme, para no actuar locamente, porque Dios es bueno y Dios es justo. Dice una parte de la Escritura, muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas las librará Jehová. Cuando tú aprendes a ser paciente y esperar la respuesta de Dios. A la manera del mundo nos pueden decir, pero ¿cómo puedes estar contento? Mira, ay, pobrecita, ¿cómo te ha ido? Tan mal que te va. Pero cuando tú esperas en Dios, dices, no, fíjate que no. Yo sé que Dios obrará. Y había una hermana que decía, si a Elías le dieron de comer los cuervos, yo también espero que los cuervos me traigan de comer. ¿Y sabes quiénes son los cuervos? Muchas veces son esa gente que no conoce de Dios. Esa gente que nunca quiere conocer, no quiere que le hables de la palabra, pero que cuando hay necesidad, ellos son los que llegan y te dicen, le traje 1 kilo de tortillas. Sé que está necesitado. Y esos cuervos manda Dios. O sea, qué maravilloso es Dios. Por eso te digo que cuando sabemos esperar en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es tan palpable la mano extendida de Dios a través de cuervos. Yo no sé si tú lo has experimentado, vivido alguna vez, pero a veces cuando situaciones que llegaron a pasar en mi vida de Señor, no veo ni una puerta que se abre, y yo esperando la respuesta de Dios, o muchas veces la respuesta de la familia, o la respuesta hasta de los hermanos, y que muchas veces no llegaban los cuervos. Y yo decía, gracias Señor,
Gracias por esos cuervos, ¿verdad? Y bendecimos la vida. ¿Por qué? Porque Dios se vale de todo para nosotros traernos esa paz. Cuando tenemos la paz de Dios, sabemos esperar la provisión de Dios, aunque sea de los cuervos. Y mira, una de las cosas que no debemos de permitir es que las circunstancias nos roben nuestra paz. Que tengamos ese dominio propio, ese dominio que se tiene que activar en nosotros para que nosotros podamos de verdad tomar el control de nuestras emociones y tomar el control de la situación y decir, no, a ver, ¿en quién está mi esperanza? En Dios. Entonces no voy a desesperar, voy a esperar pacientemente la respuesta de Dios, porque yo sé que Dios va a obrar. Y no debemos de permitir, porque cuando ya la impaciencia roba tu paz, entonces ya estás más propensa a que empieces a impacientarme, a desesperar, y empecemos muchas veces a actuar por tus propias fuerzas. Y entonces Dios dice, si no esperas en mí, volvemos a lo mismo. Nuestras malas decisiones vienen por la impaciencia. Entonces no permitamos eso, mis hermanas, que siempre tengamos palabra de Dios para que nosotros mismas podamos recordar, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo, decirle, recuérdame la palabra de mi Dios. Y con eso peleamos, ¿verdad? Y escrito está que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Peleo por esa bendición, Señor. Sabré esperar a tu provisión. Espero, Señor. Pero a veces lo que menos tenemos es eso, paciencia. Y en la paciencia está el mayor atributo de Dios y es la mejor acción de obediencia que como hijas podemos tener hacia Dios, el saber esperar para que Dios responda nuestras peticiones. Amén. Una de las cosas que muchas veces nos llevan a la impaciencia es cómo miramos las cosas o con qué ojos vemos las situaciones. Porque mira, en Proverbios 19:11 dice que la cordura del hombre calma su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre calma. A veces cuando nosotros tenemos alguna situación difícil o espiritualmente empezamos a desesperarnos, empezamos a perder la cordura. Y cuando perdemos la cordura, empezamos nosotros a ser como impacientes. Y entonces no miramos las cosas como las mira Dios, sino miramos las cosas a como las vemos nosotros. Nosotros vemos las cosas de una manera tan drástica y cuando tenemos alguna situación difícil, sea de tus hijos, sea el esposo, sea la situación de enfermedad en este tiempo, o sean situaciones de problemas con la familia, etcétera, 1000 problemas que pudiera haber. Cuando nosotros miramos las cosas desde nuestra perspectiva como humanas, como mujeres en sí que somos, no siendo tan espirituales, entonces nosotros perdemos la cordura y tomamos decisiones equivocadas. Pero cuando la cordura llega a nuestra vida, entonces nosotros empezamos a caminar y siendo mujeres prudentes y sensatas, lo opuesto a la locura. Empezamos a ser mujeres sabias. Una mujer con cordura es una mujer sabia. Una mujer sabe guardar la cordura, guardar la calma y ver las cosas no con sus ojos, sino como los ojos de Dios. Busca mirar la situación, cualquiera que sea que nos esté causando un problema, de una forma diferente, cuando hay cordura. Porque la paciencia comienza cuando cambias tú tu manera de ver las cosas. Cuando tú cambias tu forma de ver las cosas,
Cuando yo me impaciento, lo que estoy haciendo es enfocarme en mi problema, en mi situación, y entonces empiezo a ver las cosas de una manera diferente. ¿Cuántas veces pensamos que la situación que atravesamos nosotras no la vive nadie? Y que somos nosotras únicamente las que atravesamos por un problema tan difícil y lo vemos tan grande. Y llegamos a decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me tocó vivir esta situación? Y creemos que todo mundo vive mejor, que todo mundo es feliz y que solo a nosotras nos tocó vivir la peor parte. Y sabes una cosa, mi hermana, eso yo pensaba también. Pero después empecé a darme cuenta que eso es una gran mentira del diablo. ¿Sabes por qué? Porque hay situaciones que nos duelen. Todas, y creo que todos, como hijos de Dios, tenemos algo en nuestra vida que nos es preocupación, que nos es dolor, que nos es como una daga que trajéramos en el corazón por alguna situación. Y cuando pensamos que nadie más la vive, yo en un tiempo me puse a ver la vida de muchos hermanos, de muchos personajes de la Biblia, y me di cuenta que no es cierto, que al contrario, que todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, que buscan a Dios, siempre se encontraban como con algo puesto, o sea, con algo con lo que tenían que batallar, con lo que tenían que sufrir y tenían que vivir con eso. Y me acuerdo, y venía mucho a mi mente la vida de Pablo, porque yo decía, bueno, era un gran varón, amaba a Dios, buscaba, predicaba, era un varón de Dios que fluía desde su más profundo de su ser, el amor hacia la obra y hacia los hermanos, siempre preocupado por las iglesias, y tenía un gran problema físico, su pierna. ¿Y por qué Dios no quitó ese dolor de su pierna? Y le decía, que solo te baste mi gracia. Y en esa gracia caminaba Pablo. Y viendo la situación de muchos personajes de la Escritura, yo decía, es que así es. O sea, yo ahora entiendo que si Dios ha puesto algo en nuestra vida, que nos es dolor, que nos es preocupación, que nos es difícil entender el por qué nos tocó vivirlo a nosotros. Y cuando no vemos las cosas con los ojos de Dios, entonces menos podremos entender que Dios tiene un propósito. Porque mira, si hay algo que me queda bien claro, es que en la vida de cada una de nosotras Dios ha puesto un propósito. Y ese propósito va a ser en base a cuando lo entiendas y cuando pacientemente esperes la respuesta de Dios. ¿Qué nos toca vivir? Muchas situaciones difíciles, pero enfocarnos en nuestras necesidades y en nuestros deseos y en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros necesitamos. Miramos las cosas con otros ojos. Tenemos que mirarlo con otros ojos, no con lo que tú quieres, sino con los ojos de Dios por medio de su palabra. No es lo que tú quieres, es el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué hay esto en mi vida? Porque hay un propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué Dios no quitó eso que le dolía a él, a Pablo? Porque había un propósito de Dios en la vida de Pablo. Y entonces eso mismo pasa en nuestra vida. Y en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperas. Un propósito hay de Dios. Y un pensamiento tiene en Dios. Y lo tiene en tu vida. Dios tiene planes y propósitos en la vida de cada una de nosotras, así como los tuvo en la vida de Abraham. Y que al tiempo de Dios recibió a Abraham,
lo que esperó pacientemente. Cuando dejo de ver mi necesidad y medito en la palabra, su paz trae descanso a nuestra vida. Cuando dejo de quejarme y acepto la voluntad de Dios, dejo de quejarme y Dios derrama de su paz. Mira, en el Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. En el Salmo 34:19 dice: porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y muchas son las aflicciones que tenemos, muchas pueden ser, pero cuando nosotras entendamos y reconozcamos que solo somos unas simples mujeres, hijas de Dios, que no somos Dios, y que en nosotros no hay la capacidad de Dios, que nuestros brazos son cortos, que no somos perfectas, que no podemos tener el control de todas las situaciones en nuestra casa ni con tus hijos, que en nosotros no está el poder controlar muchas veces lo que quisiéramos controlar en la vida de nuestros hijos. Cuando vemos que no está en nosotros la solución del problema o la situación, cuando lo reconocemos, y entonces es cuando nos damos cuenta que el único que tiene el control sobre toda nuestra vida es Dios. Y cuando reconocemos eso, entonces le cedemos el control a Dios de toda tu situación. Y cuando tú se lo entregas y le das el control de tu vida y de todas tus situaciones, entonces tú descansas y empiezas a vivir libre, solo para agradarle a Dios. Porque cuando yo me doy cuenta que por más que yo me esfuerce en cambiar muchas cosas que quisiera cambiar y no puedo, entonces le cedo el control a Dios. Y en ese momento, en el tiempo que Dios disponga, cuando Dios lo disponga, yo solamente esperaré que Dios haga su voluntad en eso que yo no puedo hacer. Porque cuando lo reconozco, me doy cuenta que el único grande, el único poderoso, el único que controla y que tiene medido el tiempo de las cosas es Él. Viene a mí un descanso. Y digo: perdóname, Señor, porque estoy actuando locamente, porque no tengo cordura. Hoy dame de tu cordura. Y yo quiero que tu Espíritu Santo haga que fluya en mí la paciencia, el amor, la benignidad, la fe, para poder seguir caminando, Señor, entendiendo que solo en ti están las cosas. Que mi bendición va a venir solamente de ti. Mira, David declaró en el Salmos 42:5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué quieres arreglarlo todo? Si tú no tienes el control de todo. Tú lo único que tienes que hacer es darle al Señor el control de tu vida y Él hará conforme a sus riquezas en gloria en tu vida. En el tiempo exacto, en el momento exacto. Porque mientras, Dios te está preparando, mi hermana, para que puedas recibir esa bendición y esa promesa de Dios en tu vida. Para cuando te llegue ese gran regalo, tú lo recibas con ansia, con amor, con agradecimiento y digas: porque grande es Jehová y bueno es Dios. ¿Verdad? Y entonces tenemos que esperar en Dios. Cuando entendemos que solo en Dios está la respuesta y que solo Él tiene el control, solo nos va a quedar esperar, alabar y agradecerle a Dios. Y cuando eso pasa, empezamos a profundizar nuestro amor con Dios por medio de la oración. Cuando entendemos esto y entregamos a Dios, empezamos a ser mujeres que nuestra oración dejan de ser de queja, de ¿por qué a mí? Señor, ayúdame. Y empezamos a tener un amor profundo con nuestro Dios, porque así como esa mujer que rompió ese alabastro de perfume en los pies de Jesús, tu oración va a ser semejante.
Solamente vas a querer estar con el amado, dándole gracias, glorificándolo, diciéndole cuánto le amas, abriendo tu corazón, deleitándote en su presencia, porque todas esas cosas que a ti te agobiaban, las estás esperando en fe. Que Él actúe, que Él tome el control. Mientras a ti lo único que te queda es alabarle y glorificarle para que tu oración sea como un perfume grato a su presencia. Porque Él, dice el Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Y yo lo creo, mi hermana, yo lo creo. Por eso tenemos que aprender a caminar en descanso, en paz, para esperar pacientemente y depender de Dios. Otra de las cosas que tenemos que hacer es depender completamente de Dios. Cuando tú ya das el segundo paso y empiezas a buscar a Dios para adorarle y no para quejarte y no para pedirle y no para preguntarle ¿por qué a mí? Cuando profundizas tu amor con Dios por medio de la oración, entonces lo único que nos queda es depender del Señor completamente. Mira, en el Salmo 37 dice, 37:5, que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Tu vida, tu caminar, todo encomiéndalo a Dios en suma dependencia de Dios. Completamente. Completamente. De verdad, no sabes, cuando tú dependes de Dios con todo tu corazón, Dios es bueno. Y te sabe guiar a través de su palabra. Y Él te indica qué es lo que debemos hacer. Mira, Jesucristo en el mundo dependía completamente de Dios. Y lo demostraba consultando al Padre en todo momento, en todo lo que hacía. Jesucristo ayunaba, Jesucristo oraba, Jesucristo estudiaba la palabra de Dios. Y estaba de continuo dependiendo de Dios. ¿Por qué lo hacía? Porque Él quería demostrarnos lo que implica depender de Dios completamente y los innumerables beneficios que adquirimos cuando somos completamente dependientes de Dios. Jesucristo en la tierra era un hombre común y corriente como tú y como yo. Era así, tan simple, tan común. Pero la gran diferencia radicaba en su estilo de vida, en una vida de dependencia. Muchos pudieran decir, bueno, Él era Dios, Él podía hacer lo que quería, Él era el Hijo de Dios. El mismo Satanás se lo dijo. Si tú te arrojas a ese abismo, Dios mandará ángeles para que no caigas. Él podía decir, soy Dios, yo puedo hacer lo que quiera, mi Padre me respalda. Sin en cambio, Jesús siempre hacía todo con el único propósito de agradar y hacer la voluntad de su Padre, aún siendo Dios. Él era quien era, no por el hecho de ser únicamente Dios, porque puedo decir algo, a lo mejor tú piensas que por el hecho de que Él era Dios, Él podía hacer milagros, pero no era eso, porque también los discípulos hicieron milagros, y ellos tampoco, y ellos no eran Dios, no eran Jesucristo. Era uno de los beneficios de tener la dependencia de Dios. Dice la palabra de Dios, y cosas mayores que estas harán. O sea, eso no era un beneficio propio de Jesús por ser hijo de Dios. Él nos vino a enseñar que siendo dependientes de Dios, teniendo esa dependencia total con Dios, los beneficios eran múltiples. Porque Él decía, y cosas mayores de las que yo hice, van a poder ustedes cuando ustedes aprendan a depender completamente de Dios. Jesucristo nos enseñó que la dependencia de Dios es importantísima para que nosotros podamos caminar como hijas de Dios. El depender completamente de Dios implica hasta en las cosas más simples que tú pienses que Dios no pueda tomar en cuenta. Claro que no. Cuando uno depende de Dios, es en todo.
Señor, dime qué he de hacer. Señor, dime cómo debo de actuar. Señor, dime si puedo hacer esto. Señor, esto es, depender. Que no puedas mover un dedo si no es que es lo correcto que Dios quiere que tú hagas. Y esto es algo que muchas veces nos ha costado entender realmente. ¿Qué es lo que hace la diferencia en la vida de una hija de Dios? La dependencia con Dios. Es lo único que marca la diferencia de una hija a una que ha conocido de Dios. Conocer de Dios, muchas. Conocer a Dios, pocas. Y depender de Él, mucho menos. Pero los beneficios son muchos, muchos, muchos. La bendición de depender de Dios es totalmente maravillosa. En Juan 5:30 decía, no puedo hacer nada por mí mismo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Que también en nuestra vida sea esta, un estilo de vida. No me puedo mover como yo quiero, porque no busco mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y esa es una gran bendición. Hermana, en esta noche yo te animo a que meditemos en esta palabra y que regeneremos nuestra mente, regeneremos nuestro corazón, miremos nuestra situación y la pongamos a los pies de Cristo, cualquiera que fuera, y aprendamos a depender de Dios y no de nuestras fuerzas. David declaró, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, en el Salmo 41. Yo te invito a que en esta noche, mi hermana, inclines tu rostro y oremos a nuestro Dios en esta hora, dándole gracias y pidiendo que Él sea en nuestra vida. Señor, nos alegramos en la esperanza que tenemos en ti. Ayúdanos a recuperar el dominio sobre nuestras circunstancias, viviendo con paciencia y perseverando en la oración. Señor, que tengamos paciencia, que podamos entender que una de las cosas que te agradan de tus hijas es que podamos esperar en ti con paciencia, con amor, dependiendo de ti, confiando en ti, Señor, y creyendo que el único que tiene el control de nuestra vida y de la vida de nuestras familias eres tú, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.